Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy hablaremos del tema económico, que ha sido uno de los, tópicos centrales del nuevo gobierno. Doy la bienvenida a Hugo Maúl, él es economista y analista del CIEN, y a Paul Boteo, él es economista y también director general de la Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidos a ambos. Yo tal vez empiezo para romper el hielo, Hugo, contigo, preguntándote para ti, antes de entrar a los planes de gobierno, ¿cuáles son los 2, 3 puntos clave que deberían estar en la agenda económica del gobierno? Sobre todo el tema del empleo. Estamos viendo que vuelven las caravanas a cruzar nuestro país y a tratar de llegar a los Estados Unidos, y fuimos testigos cómo el gobierno mexicano pues realmente empezó a demostrar con hechos que el muro empieza ahí en Ciudad Hidalgo. Entonces el tema del empleo hoy más que nunca es una cuestión esencial que debe ser encarada. No es una cuestión sencilla, porque para generar empleo se necesita que hayan nuevas inversiones, nuevas empresas, nuevos proyectos productivos que no se hacen de la noche a la mañana, y se necesita también cambiar la estructura jurídica que rige el país para permitir cuestiones como el trabajo por tiempo parcial, como para permitir eventualmente una regionalización de los salarios en función de los niveles de pobreza y necesidades que hay. Pero considero que con tener eso como un objetivo de gobierno pudieran irse encauzando distintas acciones para poder llevar eso a un buen puerto. El otro tema que me parece crucial también es el tema de las finanzas públicas, sobre todo por dos razones. Una es todo este debate que está pendiente respecto de las adquisiciones, la ley de contrataciones, que sigue existiendo una gran duda acerca de qué tan bien funciona, qué tan honestamente se maneja, y el otro en razón de los ingresos fiscales. Y ahí hay dos elementos. Uno es qué va a suceder con la SAT, que es crucial que no haya una marcha para atrás en las reformas y avances que han habido, y la otra, esta polémica decisión de la Corte de Constitucionalidad donde se manda a recalcular los aportes constitucionales. Eso, sumado a pactos colectivos de trabajo, puede poner en jaque a un gobierno con una necesidad de colocar, qué sé yo, 6.000, 7.000 millones de deuda de la noche a la mañana. Pensaría que en el corto plazo eso, en el largo plazo empleo, y creo que lo que une ambos temas es la necesidad de desarrollar infraestructura. Sí. Pondría yo el apellido infraestructura estratégica, porque tampoco tenemos tantos recursos para poder hacer todo lo que no hemos hecho en 30 años. Voy a volver a ver esos temas, Paul. Antes de ellos, uno de los puntos que toca Hugo es central. Cuando escuchamos al presidente Giammattei en su discurso y en los días posteriores, por ejemplo, él destacó en materia económica, dijo certeza jurídica, protección a la inversión, pero sobre todo él en su discurso fue enfático en decir que la estabilidad macroeconómica de Guatemala es, digamos, uno de los pilares fundamentales del país, baja inflación, digamos, un desempleo controlado, etcétera, las finanzas públicas muy sanas. Entonces, ahí un tema clave es no voy a subir impuestos, dijo él. Pero por el otro lado, las finanzas públicas pueden verse comprometidas por los pactos colectivos, por otros temas, digamos, que comprometan el gasto. Entonces, ¿cómo hacer para tener unas finanzas públicas que le permitan hacer las inversiones necesarias y no tocar la parte fiscal? Por lo menos en el primer y segundo año, diría uno, que es cuando un presidente tal vez no quiere meterse ese tema tan espinoso. Bueno, yo creo que el tema de las finanzas públicas siempre trae conflictos. En primer lugar, hay que decir que casi cada gobierno ha intentado o ha realizado reformas fiscales, y eso obviamente crea una tensión con la sociedad civil, con, digamos, quienes aportan actualmente al fisco, y yo creo que sería un error de parte del gobierno tratar de impulsar una nueva reforma fiscal. Yo creo que si se quiere fortalecer las finanzas públicas, tiene que ir por la vía que mencionaba Hugo, que es precisamente cómo fortalecer a la SAT. Porque cuando vemos tasas impositivas, las tasas impositivas, por ejemplo, a las empresas, pues ya son muy similares a las que puedan existir en países desarrollados. Sería un suicidio querer aumentar las tasas a las empresas bajo las condiciones que tenemos actualmente. Y luego hay que decirlo, usualmente los gobiernos solo tienen un periodo muy corto para poder impulsar una reforma fiscal. Hay que ver lo que le sucedió al gobierno de Jimmy Morales, en donde trata de impulsar esa reforma fiscal y no le sale. Su ministro de Finanzas, y obviamente luego tiene que dar marcha atrás. Yo creo que sería un error. Yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer la SAT, que la SAT tenga presencia en lugares en los que actualmente no lo está teniendo, y que pueda tener también la capacidad de fiscalizar a todos, grandes, pequeños, medianos, lo que sea. Pero ese es realmente el reto que tenemos que hacer. Tratar de modificar tasas me parece que sería un error. ¿Qué opciones habrían?
modificar, por ejemplo, el IVA, lo cual sería bastante impopular, pasar de un 12% al promedio latinoamericano, que puede andar en algunos países hasta un 19%, creo que no sería muy conveniente en estos momentos. Y luego tratar de aumentar la tasa impositiva, por ejemplo, a las personas, también creo que generaría un conflicto social. Pero quisiera referirme al aspecto que mencionabas de la certeza jurídica. Cuando nosotros vamos o pensamos que hay que impulsar planes económicos para atraer a grandes inversiones, claro, uno puede decir, se pueden hacer cuestiones de logística, cuestiones de infraestructura, pero el gran tema pendiente para Guatemala es el tema precisamente de la certeza jurídica. En todos los indicadores que nosotros podemos ver de competitividad, para hacer negocios o cualquier otro indicador institucional, lo que nos sale es que Guatemala es un país que no es creíble. Es un país en el cual la propiedad privada, por ejemplo, no está garantizada, en donde los jueces y el sistema de justicia está cooptado, y entonces estas grandes empresas que puedan estar en Estados Unidos, en Europa, que están acostumbradas a operar en entornos que puedan ser relativamente estables y con cierta certeza, no van a venir a un país de 16 millones de personas con un PIB bastante pequeño en comparación con el resto de América Latina a invertir a este país. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene que asumir el gobierno y hacer la relación entre esa certeza jurídica y el crecimiento económico. Sí, ahora en el tema fiscal, yo creo que quedó muy claro. El presidente dijo, no voy a subir impuestos. Yo creo que lo dijo muy, muy claro. Pero luego, por el lado del ingreso, lo decía tanto el presidente como el ministro de Economía en este espacio, en la entrevista anterior, quizás el lugar donde se puedan ir a rascar recursos para recaudar, porque necesita el Estado ciertos recursos, es en las aduanas. Si el contrabando es muy grande y la evasión es muy grande, y el ministro de Economía da una cifra, digamos, que hay un 40% de evasión en las aduanas, etc. Ahora, ¿qué tan difícil es, Hugo, digamos, trabajar en esa variable? Sabemos que las aduanas, o sea, en la frontera con México el tránsito ilegal es muy grande. ¿En qué periodo de tiempo se puede trabajar ese combate al contrabando? Sí, en realidad este problema de la defraudación aduanera más el contrabando es algo que no puede circunscribirse a la acción de la administración tributaria. Este es un problema en el cual converge crimen organizado, convergen grandes intereses comerciales, porque finalmente estos productos no se quedan en Tejutla ni en Ayutla, llegan hasta, cruzan la frontera de Guatemala y pasan a El Salvador. O sea que hay fuertes redes comerciales que mueven estos productos y se necesita entonces la convergencia de la SAT, por supuesto, pero también de las fuerzas del orden. Se necesita también muchísima información y sobre todo una capacidad para poder poner bajo control a aquellos que abiertamente burlan el régimen bajo ciertos tipos de esquemas de protección, como puede ser el crimen organizado. Cuando pensamos nosotros en eso, entonces hay que pensar que tenemos que cuidar una frontera de varios cientos de kilómetros con México, bastante porosa, y que no basta con controlar un puente internacional, sino que controlar no sé cuántos pasos ciegos más. Ahí es donde creo yo que a veces nuestros anhelos de conseguir más ingresos se topan con la dura realidad. Se puede pensar en hacerlo, pero cómo ese plan se lleva a cabo y de verdad se detiene, salvo que se encareciera el dólar. O sea, que el quetzal estuviera 9 o 8.50, de manera que nos salga más caro ir a comprar a México, va a ser muy difícil poder combatir eso. Eso sí, no quiere decir que la SAT no tenga que hacer un trabajo en la Intendencia de Aduanas. La Intendencia de Aduanas tiene que mejorar sus procesos, automatizarse, utilizar mecanismos no invasivos para controlar la mercancía que entra, tener una mayor capacitación por parte de quienes aplican la normativa, mecanismos de consulta y de verificación para que no hayan excesos de discrecionalidad. Pero al final de cuentas estamos ante una situación que en el corto plazo uno puede hacer mucho, pero al final el efecto concreto sobre la recaudación yo recomendaría ser muy, pero muy moderado, porque puede ser que no se logre, salvo que sea una lucha frontal contra el crimen organizado que está detrás de esto. Y eso equivale a decir casi como la lucha que se plantea a veces contra el narcotráfico u otros grupos. De otra manera, me parece que realmente los ingresos van a ser difícil poderlos conseguir por esta vía. Es más una labor de seguir fortaleciendo la SAT, como decía
Paul, sobre todo en la parte de automatización y utilizar las nuevas tecnologías. Este avance de la fractura electrónica es algo que no puede echarse para atrás, hay que seguirlo perfeccionando y refinando. Por ahí miro yo más ganancias de corto plazo tangibles que con estos grandes problemas. Y ha habido varios avances, por cierto. Digamos que en la agenda del gobierno actual ya se han anunciado 3 leyes que son de alguna forma la punta de lanza de esa agenda económica del gobierno actual. Ellos destacan la ley de leasing, es decir, arrendamiento financiero para poder, digamos, agilizar compras, incluso públicas. Eso es muy interesante, porque lo que decía el presidente es, miren, el Estado gasta muchos millones de quetzales en arrendar inmuebles, pero al final del tiempo ese costo se perpetúa porque nunca el Estado adquiere nuevos inmuebles, por ejemplo. Otra reforma clave que él mencionó fue la ley de telecomunicaciones para pasar a la banda 4G. Y por último, tal vez más importante en tema económico, la ley de zonas francas. ¿Cuál es tu lectura, Paul, de estas 3 leyes? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál le pondrías más énfasis? Yo creería que la ley de zonas francas es sumamente importante porque, a ver, nosotros tenemos un entorno que es poco amigable para las empresas en general, y lo que trata de hacer las zonas francas es darle cierta certeza a las empresas y darles, pues, una posibilidad de alguna forma de evitar esa legislación que de alguna forma impide que podamos ser competitivos y atractivos para la inversión. Me parece que se tiene que reformar las reformas que se hicieron en el 2016, que digamos básicamente terminaron matando mucha de la actividad económica que se hacía ahí. Fueron contraproducentes y ahora lo que tenemos que dar es marcha atrás y poder ampliar este modelo. Lo único es que hay que ser muy cuidadosos porque también se dan situaciones en las cuales ciertas empresas que no deberían de estar ahí operan. Y lo que hay que hacer aquí es que para que esto sea vendible tiene que ser totalmente transparente y además darle un seguimiento. Y es bien importante saber, por ejemplo, cuánto empleo se está generando ahí y tener un control de tal forma que el resto de la sociedad pues pueda estar seguro, pueda tener certeza de que hay un beneficio de hacer eso. Porque claramente hay un descontento con aquellos que puedan no calificar para operar en esas zonas francas porque están bajo condiciones distintas. Las empresas, las industrias que puedan verse beneficiadas ahí, se tiene que tener una justificación palpable de por qué se les permite operar en esa situación o en esa circunstancia. Y luego también que tiene que tener una cuestión temporal. No se puede pensar que una empresa va a operar durante 100 años, 200 años o lo que sea bajo ese esquema. Se supone que esto tiene que tener una temporalidad y luego, cuando ya se ha tenido cierto nivel de crecimiento, pues poder pasar a esquemas que son más naturales. ¿Cuál es el beneficio de esto? Es tratar de comprar tiempo en lo que también se puedan hacer ciertas reformas importantes legislativas en Guatemala, en temas laborales, como muy bien mencionaba Hugo, o en otros temas que actualmente les está impidiendo a las empresas operar de una forma más competitiva en nuestra legislación. Yo creo que ahí debería de apuntarse. El problema es el Congreso que tenemos. Claro. Hemos visto que en una ley como es la ley contra las maras pareciera haber cierto consenso. Vamos a ver si ese consenso va a existir en esta ley de zonas francas, en donde sí puede haber una discusión mucho más ideológica y en donde ciertos partidos sí lo pueden ver con cierto recelo. Ahí es donde creo que se tiene que hacer un balance para lograr que pueda avanzar esta... Hay 2 grandes mitos en esto que creo que habría que puntualizar. El primero es que una vez teniendo la estructura legal van a venir las empresas a las zonas francas. Ahí hay que hacer una labor de venta, de atracción de inversión, de promocionar el país y, como decía Paul, de dar una señal clara de que no estamos jugando. Si hoy hacemos la ley, no lo vamos a cambiar mañana. Y la otra que me parece crucial es también que algunos grupos han querido asustar con el petate del muerto, que todas las empresas de Guatemala se van a ir a meter a zona franca. Eso es materialmente imposible y tampoco las empresas que sirven el mercado doméstico no tienen mayor interés en meterse en una zona franca, porque al final de cuentas toda la mercancía que internalicen al territorio guatemalteco, tiene que pagar los impuestos correspondientes. Entonces, es una figura potente, es una figura que en otros países está dando grandes resultados, pero sí necesita la labor de venta a mercadeo junto con la estructura jurídica. Miren, una de las, tal es la propuesta que más ilusiona de lo que dijo el presidente Yamatei, es, bueno, un sueño ya de muchos años, ¿no? La Unión Centroamericana. Por ejemplo, la Unión Aduanera con Honduras ha funcionado de maravilla. La cantidad de horas que pasaba un contenedor, un tráiler entre Guatemala y Honduras eran 10, 15 horas, ahora son 15 minutos. Con El Salvador hubo una reunión ahí entre el presidente Bukele y el presidente Yamatei para hablar de un puerto, pero la verdad que lo que hay que hacer es meterle esteroides a esa integración y llevarla a niveles, digamos, mucho más grandes, Paul.
¿no sería esa, digamos, de alguna forma la gran política económica para Guatemala y para la región, que también padece el problema de estancamiento económico? Yo creo que es un tema que lamentablemente ha estado en agenda durante muchos años y no se le ha dado el impulso necesario por cuestiones políticas, por cuestiones de sectores que se benefician con el estado actual, y muchos de los funcionarios públicos que están en aduanas o incluso sindicatos que forman parte, digamos, de la estructura actual, no quieren que esto se pueda impulsar. Pero es claro el beneficio que se puede obtener si uno ve casos, por ejemplo, el de la Unión Europea, la forma en que el crecimiento se potenció a partir de toda esa integración que han tenido y que han venido fortaleciendo en los últimos 60 años. Empezaron en paralelo tanto el proceso de la Unión Europea como el proceso de la Unión Centroamericana, y sin embargo vemos el éxito de la Unión Europea y luego, digamos, el estancamiento que tenemos actualmente. O vemos, por ejemplo, en los países asiáticos esa zona de libre comercio que puedan tener y que les ha beneficiado y que nosotros tampoco hemos logrado consolidar. ¿Qué es lo que tenemos que lograr hacer aquí? Es que las empresas puedan considerarnos como una sola región, como un mercado de más o menos aproximándose a los 300 mil millones de dólares, con un mercado de 50 millones de personas en un territorio que puede alcanzar casi el 500,000 de kilómetros cuadrados, y lograr tal nivel de integración que una empresa pueda estar ubicada y tener operaciones en Guatemala como la pueda tener en Costa Rica y que pueda considerarse una sola zona económica en donde pueda tener integraciones verticales, horizontales, de lo que sea, pero que pueda de alguna forma facilitarse la operación. Y eso implica no solamente liberar las aduanas, sino también tener una estrategia de facilitamiento logístico. Hoy en día las empresas están perdiendo muchísimo tiempo en las aduanas, pero también por la mala condición de la infraestructura. Solo entre Guatemala y El Salvador son 2,000 millones de dólares los que se tiene de comercio, y el comercio intrarregional puede llegar incluso a los 10,000 millones de dólares. Ese comercio intrarregional podría verse facilitado, ganar en eficiencia si logramos esa consolidación, y eso nos permitiría obtener mayor crecimiento económico, como lo ha demostrado países como la Unión Europea. ¿Qué se necesita? De verdad, puede sonar trillado, puede sonar un cliché, pero la verdad es que lo que se necesita es que haya un grupo de políticos, o en este caso los presidentes, y que digan, 2 o 3 presidentes que digan, miren, vamos a ir en esta agenda y la vamos a impulsar. De lo contrario, vamos a pasar 60 años más en esto. Bueno, Hugo, ya la Unión Africana se está formando y podría ser la unión más grande del mundo. O sea, Centroamérica tampoco se puede quedar atrás. Sí, yo creo que es importante reconocer que somos países muy pequeños para realmente poder tener una influencia importante en los mercados internacionales. Y dicho eso, parte de lo que sucede en África es por estas grandes obras de infraestructura, sobre todo patrocinadas por China, que unen regiones económicas, que cortan países. Algo parecido tenemos que entender los centroamericanos, que necesitamos obras de infraestructura a nivel de todo el istmo. No podemos pretender cada paisecito tener sus 2 puertecitos y tener una carretera en cualquier otro lugar solucionaría el problema. A mí, si bien veo con buenos ojos todo esto que está pasando, sí me preocupa un poco a futuro cómo se van a normar las relaciones entre los países y cómo se van a dirimir los conflictos. Porque ahorita entusiasmo de presidentes nuevos, se llega a un acuerdo, que bueno, con El Salvador ha sido difícil, probablemente se avance. Pero si no se tiene un marco general en el cual esto ocurra, creo que en el futuro podemos tener problemas cuando surjan los conflictos, porque sabemos que una cuestión importantísima, la tasa del IVA en Guatemala, Honduras y El Salvador no es la misma, y eso puede generar movimiento de mercancías con el ánimo de querer pagar menos, a favor de los otros países, porque nosotros tenemos la tasa más baja. Pero al final lo que hemos visto en el pasado es que hay avances, y esos avances se rompen cabalmente cuando entran los intereses en conflicto a jugar, o cuando hay problemas operativos muy específicos, que las legislaciones no son iguales, la normativa no es igual. Entonces ahí sí un llamado a las autoridades para que traten de enmarcar todo esto dentro de las instituciones de la integración centroamericana. Y si esas instituciones no están al calibre necesario para resolverlo, pues hay que apostar en ellas, sobre todo en materia comercial, en materia económica, en materia jurídica. Por eso hay que aprovechar el momentum, ya nos quedamos sin tiempo, hay que aprovechar el momentum para hacer un diseño institucional perdurable. Hay que aprovechar el momento que hay presidentes con voluntad de hacerlo, como Yamatei, Bukele, Alvarado, etcétera, para realmente tener un nuevo paraguas que sea duradero. Les agradezco mucho, nos quedamos sin tiempo, desafortunadamente. El debate estuvo muy interesante, así que gracias a ustedes por este interesante debate y a ustedes por su atención. Esto es Razón de Estado.